Estamos en este miércoles, que es el miércoles después de Semana Santa. Es el miércoles 15 de abril. Aquí lo llamamos Semana de Pascua. Y vamos a empezar nuestro estudio para tener una buena comida espiritual. En realidad quiero decirles que este domingo, porque lo supimos hasta en la noche, estaban pasando la obra de teatro de Jesús en el internet, y la iban a pasar por ser domingo de resurrección solamente el domingo. Y entonces pues al recibir la notificación de que eso estaba, la pusimos y fue una obra maravillosa, realmente muy bonita, muy bonita. El DVD va a estar listo ahora en mayo. Yo les prometo que lo voy a conseguir para que lo podamos ver. Es una obra de Jesús muy apegada a los textos bíblicos, en donde es la vida pública de Jesús, su muerte, su resurrección. Fabulosa, dura 2 horas, con un elenco, con una coreografía de primerísima calidad, un sonido espectacular, primer mundo, la verdad, muy bonita. Yo no sabía de esta compañía que hace estas obras de teatro, y filmaron este DVD en el teatro mientras muchas personas lo estaban viendo. La obra ya ha sido puesta en muchas ciudades de Estados Unidos y ya van más de 1 millón de personas que han visto esta obra. Muy bonita. Pero también me di cuenta de que ellos tienen otras obras. Tienen la obra de Moisés, tienen la obra de Noé, tienen la obra de Ruth, y entonces voy a tratar de conseguir los DVDs. Casi siempre lo que hago es los compro en Estados Unidos, que los embarquen ahí con mis hijos y luego mis hijos me los traen. Pero pues ahora mis hijos están en México y no estamos viajando. Pero bueno, a ver cómo le hago para que nos lleguen, y en la oportunidad que tengamos de que sí nos podamos juntar, habiendo acabado esta crisis del virus, podemos ver estas películas. Maravilloso, muy bonita. Y bueno, fue muy buena onda de estos productores que el domingo de resurrección lo pusieran en la televisión y dijeran: es gratis el que lo quiera ver. Y sí alcanzamos a verlo. Algunos de ustedes sé que también alcanzaron a verlo. Precioso. Muy contentos de haber visto eso con nuestros hijos, en donde literalmente sí se citan los pasajes bíblicos tal como está en la Biblia. Maravilloso. Y bueno, pues estamos contentos porque hemos estado transmitiendo los miércoles con ustedes, los jueves en la noche, con el grupo de los jueves, y en los discipulados con los jóvenes, que son los domingos, los martes, y los viernes se juntan también electrónicamente para tener compañerismo y jugar. Entonces, pues está resultando ser realmente muy bonito. Seguimos con nuestros estudios. Y en esta ocasión, pues hemos estado en el pasaje de el Padre Nuestro, Mateo 6, del 9 al 15, pero la semana pasada lo suspendimos y pasamos algo de la Pasión de Cristo. El estudio se llamó La burla de los soldados. Y en esta ocasión, obviamente, tenemos que hablar del evento más importante de la historia humana. No hay algo mucho más importante, es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces tú le puedes poner ahí al estudio resurrección.
Y lo que vamos a hacer, también he recibido muchas preguntas, porque, bueno, Mateo dice algo de la resurrección, Marcos incluye otros detalles, luego está Lucas y está Juan, y es que también tenemos que entender que los diferentes evangelios pasan los datos pertinentes conforme a el tema de ese evangelio. Entonces Mateo pues pone las cosas que son relevantes para los judíos, porque el libro de Mateo es el libro a los judíos. Jesús es un judío. El libro de Marcos Jesús es un hombre. El libro de el libro de Marcos, Jesús es un siervo. El libro de Lucas, Jesús es un hombre. Y el libro de Juan, Jesús es Dios. Por lo tanto, son diferentes detalles, y para entender bien todos los detalles de lo que pasó en una instancia específica, tendríamos que ir a los evangelios en paralelo. O sea, saber qué dice Juan, qué dice Marcos, qué dice Lucas, etc. Y de esa manera tener el panorama completo de los sucesos específicos. Bueno, pues en esta ocasión quiero yo presentar a ustedes qué pasó durante la resurrección. Sí hay mucha confusión, bueno, son dos ángeles, es un ángel, fue María Magdalena, quién fue, cuándo fue, etcétera. Entonces vamos a poner la narración específica de la resurrección de Cristo tal como se fue sucediendo. Número 1 y número 2, ¿por qué la resurrección es tan importantísima para la raza humana, pero especialmente para los cristianos? Vamos a ver si puedo hacer todo eso en el lapso de tiempo que tenemos, pero entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este estudio, la resurrección. Señor, te damos muchas gracias por tener el tiempo, el tener los medios, el tener una Biblia abierta para alimentarnos de tu palabra, que tanto lo necesitamos. Llénanos de ti, Señor, y que tengamos una enseñanza gloriosa en este tema, que no puede haber un tema más importante: la resurrección de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues entonces vamos a surcar por los diferentes evangelios para ver todos los detalles de la resurrección de Cristo. Y si quieres irlos anotando, pues con mucho gusto, el orden de los eventos de la resurrección. Permíteme tantito, porque aquí tengo yo el orden. Espérame tantito. El orden de los eventos es como sigue. Número 1. 3 mujeres, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé, emprenden el camino hacia el sepulcro muy temprano en la mañana, mientras otras mujeres llevan las especies aromáticas también para ungir a Jesús. ¿Sí? Mateo
capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Bueno, estas mujeres hallaron la piedra que había sido removida de su lugar. Y María Magdalena corre a decírselo a los discípulos. Mateo, capítulo 28, versículo 2. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Es más, creo que Marcos dice, déjame ver, aquí en el capítulo 16 de Marcos, si no estoy mal, aquí está, sí. Muy de mañana, Marcos 16, versículos 1, 2 y 3. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé, aquí están las tres mujeres, Mateo solo nombra dos, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Bueno, ellas llegan y para su sorpresa, la piedra ya está removida. Y María Magdalena, una de ellas, corre para decirle a los discípulos esta buena nueva. Lucas 23, 55. Lucas 23, 55. Vamos a ver. Vamos a Lucas 23, 55. Dice así, Lucas 23, 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto. No, esto no es, perdón. No. Es que está en Lucas 24. Lucas 24. Aconteció, Lucas 24:4, es el segundo evento, que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas, dos varones con vestiduras blancas. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Pero había corrido más rápidamente que ellas María Magdalena. Y lo vemos en Juan. En Juan, capítulo 20, versículo 1 y 2. Vamos a Juan, al capítulo 20 de Juan, que dice así. Juan, capítulo 20,
capítulo 20 de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Bueno, vemos que los otros evangelistas ya dijeron más detalles. Fue más de una mujer, hubo un ángel que removió la piedra con un terremoto, hubo un diálogo entre ese ángel, aunque alguien dice que eran dos varones, pero Mateo dice que era uno, y dice aquí en el versículo 3 de Juan 20, 2, Juan 22, entonces corrió María Magdalena, porque lo está nombrando en el versículo anterior, y fue a Simón y Pedro, a Simón Pedro, y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces es el evento siguiente en donde está María Magdalena notificando a los discípulos. Siguiente número. María, la madre de Santiago, y José se acercan al sepulcro y ven al Señor, que fue lo que vimos en Marcos 16, versículos 3 y 4. María Magdalena regresa a reunirse con las mujeres que traen las especies aromáticas. Ella va, les dice a los discípulos y ella regresa con las mujeres. Entonces ella va a estar otra vez en el área de la resurrección. Siguiente punto es que mientras tanto, Pedro y Juan, habiendo recibido el aviso de María Magdalena, llegan al sepulcro y miran el interior del sepulcro. Juan, capítulo 20, versículos 3 al 10. 20, 3 al 10. Permíteme tantito para poner una marca aquí. Exacto. 23 al 10. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Luego, y bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero. ¿Quién es ese otro discípulo que había venido primero y que lo nombra aquí el Evangelio de Juan como el discípulo a quien el Señor amaba? Pues es precisamente el apóstol Juan. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Muy importante, lo vamos a ver al final, porque era muy importante que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Es el siguiente evento de esta narrativa de los sucesos de esa mañana de la resurrección. Se van y regresan ellos con los demás discípulos. Pero María Magdalena
ya está otra vez ahí en el sepulcro y está llorando. Llorando, ella ve a los dos ángeles y ve a Jesús mismo. Ella ve a Jesús mismo y eso está en Juan capítulo 20, del versículo 11 al 18. Juan capítulo 20, del 11 al 18. Vamos a ver, vamos aquí a Juan capítulo 20, del 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Ella había ya dado las nuevas a Pedro y a Juan de que no estaba el cuerpo, pero no había visto a Jesús. Ahora ella ve a Jesús y regresa con los discípulos para decirles que ella había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Ese es el siguiente evento. Vemos entonces que la primera aparición de Jesús a ser humano se llevó a cabo con María Magdalena. Vaya privilegio, vaya gran situación de María Magdalena de ser la primera en ver a Jesús resucitado. Muy bien, entonces ella regresa para anunciar las nuevas a los discípulos. Entre tanto, es el siguiente evento en toda esta narrativa, entre tanto María, la madre de Santiago y de José, se ha reunido con las otras mujeres que traen las especies aromáticas y regresa con ellas y ven a dos ángeles, y ya lo vimos en Marcos 16:5 y en Lucas 24:4. Podemos leer Marcos 16:5, déjame ver, Marcos 16:5, dice Marcos 16:5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno,
Él fue crucificado, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie nada porque tenían miedo. Bueno, ese es un eventito. Pero mientras ellas van hacia de regreso, ellas reciben el mensaje angelical y se encuentran con Jesús mismo. Ellas también, pero ya en segundo plano. Mateo 28, 8 al 10. Mateo 28, 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí los guardias fueron a la ciudad. Bueno, ese es otro evento que podemos poner entre paréntesis. Nos acordamos que los fariseos fueron con Poncio Pilato y le pidieron que por favor se pusiera una guardia para que no hubiera alguna mentira de que los discípulos se robaran el cuerpo de Jesús y dijeran que había resucitado. Y pusieron una guardia efectivamente. Pero los guardias, ante el terremoto, ante este ángel que estaba removiendo la piedra, pues la verdad estuvieron súper espantados y corrieron. Mateo 28, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, tú puedes agarrar todos estos eventos y ahora sí tienes cronológicamente qué pasó ese día, esa mañana, de mucha confusión, de ir, venir y no sé qué y cuánto, pero finalmente Jesús resucitado. Ahora, ese día hubo otras apariciones de Jesús, ya no en el sepulcro, o no sabemos, pero sí hubo. Dice, vamos a Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, en donde vemos que ese mismo día, Lucas capítulo 24,
Ese mismo día, no sé, a mediodía, a media tarde, Jesús se aparece a dos personas. Dice aquí Lucas capítulo 24, versículo 13. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, la muerte de Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que él iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo: y les dio, perdón. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban
las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, pues esa fue una aparición más a estos dos hombres en el camino a Emaús. Pero notamos aquí en este versículo que acabo yo de terminar que dice: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Cómo? ¿Cómo que ha aparecido a Simón? Ya si vamos a revisar la lista de los acontecimientos de la resurrección de esa mañana, y no vemos por ningún lado que Jesús se haya aparecido a Simón. Simón Pedro fue al sepulcro. Simón Pedro entró en el sepulcro, vio que el cuerpo de Jesús ya no estaba, vio nada más las sábanas y el lienzo que tenía en su cabeza enrollado allí, y regresaron con los demás. Pero ¿se le apareció Jesús a Pedro? Bueno, pues en las narrativas de los evangelios no se nos dice tal cosa, pero para ello sí tenemos que entrar un poquito más en la Biblia e irnos a Primera de Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, que en los primeros versículos dice lo siguiente, de Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver. Capítulo 15. Dice así. Capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas y Pedro es la misma persona. Aquí dice Pablo que Jesús se le apareció a Pedro, no sé durante ese día en qué momento específico, y después a los 12. Bueno, para ello tenemos que regresar al Evangelio de Juan. Déjame ver si es el Evangelio de Juan. Sí, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, en el versículo 19. Vamos a confirmar lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces eso corrobora los datos de las apariciones que hubo también ese mismo día, pero ya no en el lugar del sepulcro, sino durante la noche con los 11 discípulos. Bueno, pues con esto ya tienes tú una narrativa cronológica de los eventos, de las circunstancias, de las personas que durante ese primer día de resurrección, los eventos que pasaron con las diferentes personas a quien Jesús se les apareció. Escudriñad las Escrituras. Todo está aquí
Dios no es un Dios de confusión, y estudiando las Escrituras, un pedazo aquí y otro pedazo aquí, tú puedes entrelazar todo para saber exactamente lo que Dios quiere que tú sepas de los eventos, y más este evento tan importante que se llama la resurrección. Y otra vez lo digo, el evento más importante de la historia humana. Nadie ha regresado de la muerte para nunca más morir. Tú me dirás, bueno, sí, hubo algunas personas que murieron, como Lázaro, que el mismo Jesús resucitó, ahí en Juan 11. Sí, pero Lázaro finalmente murió y la muerte se lo llevó. Cristo murió, resucitó para nunca más morir. Él vive el día de hoy y vivirá por siempre. Bueno, pues quiero mencionarte algunos detalles de por qué la resurrección es importantísima, el evento más importante de la historia del hombre. Y si quieres tomar nota, te voy a dar 6 puntos rápidos de por qué la resurrección es el evento de los siglos. Número 1, porque se comprueba que Jesús borró nuestros pecados. Jesús murió por nosotros. Él pagó por nuestros pecados en la cruz con su propia vida, porque la paga del pecado es la muerte, y sin sangre no se hace remisión, dice Hebreos 9:23. Pero habiendo muerto, pues no sabemos si Dios aceptó ese pago completo. La resurrección nos dice que Cristo pagó por nuestros pecados y ese pago fue aceptado por Dios Padre. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cristo también murió, pero bueno, Cristo no pecó. Él tenía que vencer a la muerte. Isaías 53:5, que es un versículo muy famoso que tú ya conoces. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él murió siendo tu sustituto, en lugar tuyo. Él no tenía que morir porque él nunca pecó. Pero era importante que eso pasara para pagar por mis pecados. Y la resurrección confirma de que efectivamente el pago estaba completo para todos aquellos que tomaran ese sacrificio de la cruz para sí. Los cristianos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que hemos ido a la cruz a tomar ese pago para nuestra vida, tenemos nuestros pecados perdonados, pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros. Por eso vamos a poder llegar al cielo, porque tendremos la cuenta totalmente saldada. Número 2, la resurrección nos dice que el Salvador vive. Cristo no está muerto.
La muerte no pudo retenerlo, él resucitó. ¿Mm? Hebreos 7:25. Hebreos, nadie quisiera tener un Salvador muerto. No, el que tenemos está vivo el día de hoy. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, número 2, tenemos un Cristo vivo hoy. Número 3, la resurrección es la fuerza para que nosotros tengamos cambio de vida. La resurrección es la base del poder de victoria en el cristiano. Nosotros tenemos el poder de la resurrección. Romanos 6, 10 al 14. Romanos 6, 10 al 14. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La resurrección me da poder para que yo pueda tener una vida conforme al cristianismo que yo quiero llevar, conforme a la doctrina que Dios quiere que yo tenga para mi vida. Inclusive el apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle, dice Pablo, y el poder de su resurrección. Hay gran poder. Sí podemos nosotros tener una vida de victoria como Cristo venció, inclusive la muerte. Número 4, muy bonito. La resurrección me dice, me habla de mi propia resurrección. Es garantía de que yo voy a resucitar. Primera de Corintios 15, versículo 20. Primera de Corintios 15, 20, que dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias, el primero, Él fue el primero. Todos los cristianos resucitarán e irán al cielo con Cristo. Quiero decirte que también los no cristianos resucitarán, pero ellos para ir al juicio final, en el final de los tiempos, conforme a Apocalipsis 20:15. La resurrección, pues, es garantía de mi propia resurrección. Aunque este cuerpo se va desgastando día en día, el interior, no obstante, se renueva constantemente. Segunda de Corintios 4:16. Bueno, número 5, la resurrección me asegura del juicio a este mundo. Este mundo parece que se está saliendo con la suya. No es así. La resurrección me asegura
que también los muertos en Cristo resucitarán, pero para ir al juicio final. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí se contradice la reencarnación. No hay reencarnación, tienes una vida en donde tú determinas tu destino eterno. El cielo, si tienes a Cristo en tu corazón, habiendo aceptado el pago de la cruz, o separado de Dios por toda la eternidad, teniendo el juicio de Dios sobre ti. Y número 6, la resurrección confirma la derrota de la muerte misma. La muerte, que tan grave enemigo que se lleva a todos, que causa tantos estragos, ha sido ya vencido por Jesús. Al la muerte no poder retenerlo. Oseas capítulo 13, versículo 14. Oseas capítulo 13, versículo 14, que dice así, muy bonito: de la mano del Seol, del sepulcro, los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh sepulcro, la compasión será escondida de mi vista. Cristo venció la muerte. Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 56, en donde el apóstol Pablo, en un capítulo precioso que habla precisamente de la resurrección y cómo será la resurrección y los cuerpos resucitados, termina con un verdadero himno de victoria con estos versículos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 56. ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Tenemos victoria sobre la muerte. Pronto muchos de nosotros, tú también, pues dejarás este cuerpo y pasarás por muerte, que es tu boleto al más allá. Terrible, no, para nada, sino pasamos verdaderamente a estar con Dios. El cuerpo se queda en la tierra, durmiendo, dice la Biblia. Y un día, cuando venga el arrebatamiento, dice la Biblia que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tu cuerpo se unirá a tu espíritu que ya está en el cielo, pero se unirán juntos para estar en el cielo con cuerpos transformados con Cristo por toda la eternidad. La resurrección de Cristo hizo todas estas cosas. Maravilloso, un tiempo de gran regocijo para nosotros, en donde tenemos esperanza de que esta vida tiene un significado, tiene un valor. Estamos aquí para glorificar a Dios y para estar muy pronto con Él en la eternidad. Conocerlo, glorificarlo e irnos con Él, resucitando de los muertos como Él lo hizo primero. Gran esperanza. Si no, la vida no tendría ningún sentido. Yo me
Yo nazco, yo me reproduzco y yo muero. ¿Y qué pasó? Pues nada, ahí ni quien sepa. No, 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 sí tiene significado, sí hay un porqué muy profundo, que es mi comunión con Cristo aquí, para tener mi comunión con Cristo allá, para toda la eternidad. Bueno, pues a lo mejor me he pasado demasiado, no sé, déjame ver qué horas son. No, no es así, son las... Entonces puedo hacer dos pequeñas cosas que sí quiero compartirte todavía, pero necesito traer la hoja. Espérame un segundo, no te vayas. Bueno, dije, espérate un segundo, no te vayas. Realmente fueron más de un segundo, pero tampoco fue mucho. Fueron unos cuantos segundos. Cuando yo estaba todavía trabajando en esta empresa, en donde trabajé por muchos años, tú sabes que en el escritorio la gente muy importante pues pone ahí un rótulo con su nombre. Señor, ingeniero, doctor en filosofía, matemático, no sé qué, nombre completo, bla, bla, bla. Yo no, yo lo que puse en mi escritorio fue este rótulo, que para mí era realmente muy importante. Espero que lo puedas ver. Dice Cristo, Cristo vive. Todavía lo tengo. Yo creo que lo mandé a hacer hace unos 35 años. Pero aquí está. Muy importante, muy importante. Cristo, Cristo vive. Y bueno, sí quería compartirte también algo. Cuando yo tenía más o menos 10, 12 años de edad, yo entré ahí en la escuela al concurso de declamación. Más tarde habría también concursos de oratoria cuando fuéramos más grandes, pero yo era todavía niño y entré a un concurso de declamación en donde sí obtuve algunos premios por la declamación. Y me tocó en la etapa final declamar esta declamación llamada Marciano. En ese entonces, 12 años de edad, y obviamente no teniendo a Cristo, no le entendía absolutamente nada, sino que nada más pues me la memoricé y la dije cálidamente, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, y me dieron ahí un premio por mi declamación. Y aquí la tengo, entonces quiero leértela porque sí tiene un sentido altamente cristiano. Y dice así: mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, presentóse en la arena sostenido por dos esclavos, vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. Muera el cristiano, el incendiario, el pérfido, gritó la multitud con un rugido por lo terrible semejante al trueno. Como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo, Marciano, al escucharlo, irguióse altivo, alzó la frente, contempló a la turba y con un raro vigor, firme, sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80,000 impuso miedo, porque la turba
Al avanzar Marciano, como asustada de él, guardó silencio. Llegaron a todas partes sus palabras, que resonaron en el circo entero. César, le dijo, miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si eso me hace morir, muero inocente, y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto. Creo en Jesús y practico su doctrina, y la prueba mejor de que en él creo es que en lugar de odiarte, te perdono. Y al morir por mi fe, muero tranquilo. Acabó su discurso al mismo tiempo que un fiero león saltaba por el circo, su rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro, él cruzados los brazos sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente, se miraron los dos y hubo un momento en que León turbado parecía, cual en presencia de hombre tan sereno, pavor sintiera el valeroso bruto de atacar, mirándolo indefenso. Duró la escena muda largo rato, pero al cabo el hijo del desierto venció la fuerza, lanzó un rugido, se arrastró dando vueltas por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso rompió el pueblo, brilló la sangre, se empapó la arena. Y aún en la lucha de furor extremo, Marciano con un grito de agonía, te perdono, Nerón, dijo de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó su aliento. Y así acabó la lucha al poco rato. Y no quedaba más de todo aquello que unas ropas rotas y esparcidas, sobre un cuerpo también roto y deshecho, una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Sin duda, yo creo, esta declamación escrita, no sé, por algún cristiano, puesto que tiene los principios básicos del cristianismo, que es el perdón. Bueno, pues esta es la plática de la resurrección. Con mucho gusto podemos contestar tus preguntas, ponlas por escrito, ya tendremos oportunidad. Parece que los viernes se están juntando ustedes en Zoom para ya intercambiar con las demás personas, y Karina ciertamente está disponible para contestar muchas de sus preguntas. Que Dios los bendiga. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por darnos alimento maravilloso para nuestra alma en este tema glorioso de la resurrección. Te doy muchas gracias por lo que tú hiciste por mí, para que yo tenga mi boleto a la eternidad contigo. Y te pedimos, Señor, que pues estemos muy pendientes de decirles a otros, tanta gente que sí está buscando, ahora en estos días donde hay temor y hay pavor y hay incertidumbre, decirles que Dios tiene control de todo y quiere que nos vayamos al cielo. Gracias, Señor, por este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios las bendiga.